Ok, amados, bienvenidos. Estamos aquí otra vez conectados. Sé que ya algunos han estado esperando la transmisión y estamos aquí para obviamente compartirte una palabra, ¿verdad? Y poder aprender juntos, de eso se trata. Estaba asegurándome que se escuchara el audio, hace un momento no se escuchaba nada. Pero ya arreglamos esa situación. Y quiero darte las gracias por sintonizar la página de Facebook. Estamos también en YouTube, en vivo, para que puedas también de repente compartirlo con personas que no tienen Facebook como tal. Me comentaron que si tienes Messenger pero no tienes la aplicación de Facebook, aunque compartas cosas al Messenger, obviamente no se pueden ver si vienen de Facebook, gracias a que no tienen esa aplicación, y obviamente uno respeta el por qué no tienen, ¿verdad?, esa aplicación. Dentro de todo, te puedo decir que estamos planeando cosas buenas, agradables para ti, obviamente, para nosotros, para compartir, y tú que eres de la iglesia y estás en tu hogar, puedas, obviamente, nutrirte de todo esto que vamos a estar haciendo. Vienen sorpresas los miércoles, como habíamos dicho, si es de que mantente en la sintonía. Incluso te comparto, estamos siendo parte de lo que es la oración global. Estamos orando, estamos intercediendo. Si quieres ser parte de esto, es un número de teléfono donde mucha gente se está conectando y obviamente hay un clamor, hay una oración que se hace al Padre, y hay muchas iglesias alrededor del mundo entero que están utilizando este sistema. Y bueno, estamos siendo parte de ello, y si quieres unirte, sería bueno que nos contactes para darte la información. Y también es una manera de poder hacer una oración en grupo en casa. Aparte, tú puedes hacer la llamada y los de tu iglesia conectarse en ese lugar. Si de repente no tienes, qué sé yo, unas aplicaciones como Hangout o Zoom, etcétera, pues por llamada se puede hacer, ¿verdad? Bueno, contáctanos si necesitas información, te la entregaremos. Pero vamos a la palabra, que es lo más importante y es la razón por la que estamos aquí. Y lo que quiero compartirte el día de hoy, primero, sabemos que la mayoría de la gente hoy en día está celebrando lo que es la resurrección de Jesucristo. Sabemos que obviamente Él no se quedó en la tumba. Dice la palabra que fueron los discípulos, o primero las mujeres, y se encontraron con la tumba vacía. Después fueron los discípulos, en este caso Pedro y Juan, después que le llevan la noticia. Y sí, exactamente, él no se quedó en la tumba, él salió de la tumba y él comenzó a encontrarse con diferentes personas y él resucitó. Y dentro de todo es algo grandioso que a veces es difícil de creer, porque a veces nuestra mente es muy pequeña para poder entender el poder de Dios, pero no significa que Dios no haya hecho lo que se escribió, lo que Él dijo, y obviamente muchas cosas que todavía no se han hecho, pero que van a acontecer porque Él lo dijo. Entonces, debemos de entender que cuando Él regresa de esa tumba, ¿verdad?, se encuentra con unas personas, y Hechos nos da ciertos detalles de qué es lo que hace cuando Él deja la tumba. La palabra dice que pasó 40 días con los discípulos enseñándoles sobre el tema del reino, ¿verdad? Y obviamente les da ciertas instrucciones. Y es interesante, me gustaría que te pusieras a no nada más escuchar prédicas o verdad, estudios, sino que seas tú el que te dé la tarea de investigar a profundidad, abras tu Biblia, abras todos los recursos que tengas para poder aprender más de cómo pasó todo eso, y obviamente tu fe va a crecer cada día más, y obviamente entenderás que el Señor siempre te guarda y te guardará dentro de todo. Y quiero comunicarte el tema del día de hoy, añadiendo, ¿verdad?, todo lo que se dijo, es que no le des espacio al temor, ya que entendemos que nuestro Salvador es el Señor. Resulta que probablemente con todo lo que está aconteciendo pueda, y por
voces de diferentes personas o inclusive por televisión, pueda eso ser como una herramienta para infundirte temor y de repente eso nosotros le abramos un espacio al temor y gracias a ello no avancemos. Mira, Proverbios 10:24 dice esto, dice, lo que el malvado teme, eso le ocurre. Lo que el justo desea, eso recibe. Hay una diferencia. Aquella persona que no tiene a Dios en su vida, aquella persona que solamente hace cosas, ¿verdad?, llenas de maldad, dice que todo lo que teme le acontece. Pero también el justo, el que trata siempre, el que hace las cosas en fe, que hace las cosas para agradar a Dios, tiene un deseo. Y tanto como uno como tanto el otro, depende de su espiritualidad, es lo que le va a acontecer. Y obviamente el que no está con temor a ciertas cosas, pues obviamente pues no le van a acontecer porque no está abriendo el espacio. Pero no nos adelantemos todavía. Mira lo que pasa, que en este momento dice, el malvado lo que teme le acontece. El justo lo que desea le acontece. Entonces, mira bien, se trata de dónde estamos parados espiritualmente, pero no significa, tú que me estás mirando en tu casa, que si tú eres una de las personas que dice, no, yo soy un hombre que busco de Dios, que trato de agradarle, que enseño, que hablo, que hago las cosas bien para el Señor, no significa que si tú eres esa persona, no significa que el temor no puede llegar a tu vida. Claro que puede llegar, porque mira, vamos a Job, capítulo 3, verso 23, nos dice lo siguiente. ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su su destino? Verso 24. Antes que el pan me llegan los suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Verso 25. Lo que más temía, palabras que menciona Proverbios, dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Este es Job hablando en el capítulo 3. Y luego dice, no encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, ni solo agitación. Entonces, Job en el capítulo 3 empieza a expresar que todo lo que él había temido o estaba temiendo en ese momento, todo le sobrevino. No hubo cosa alguna que no haya pensado y le haya entrado el temor que esa área no la haya vivido. Y quiero que entiendas algo. ¿Job era un hombre malo? ¿Era un hombre malvado? No. Creo que la respuesta la tenemos rápidamente en el libro mismo de Job, en el capítulo 1. Dios rápidamente expresa a quién es Job para él como tal. Entonces, no me malentiendas, Job no es un hombre malvado. Estoy buscando aquí ahora mismo la referencia sobre Job para estar claros, y es Job capítulo 1, donde llega el enemigo, como dice la palabra, como comúnmente llegaba a hablar, ¿verdad? Y en el verso 8, ¿verdad? Tiene una conversación y en el verso 8 es Dios el que le está hablando al diablo y dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Dice, volvió a preguntarle el Señor, ¿no hay en la tierra nadie como él? Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Entonces la pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo Proverbios se para a decir, bueno, el malvado, todo lo que teme le acontece? Pero también dice, y todo lo que el justo, lo voy a leer claramente como lo dice, dice, lo que el justo desea, eso recibe. Entonces, ¿cuál aquí es la diferencia o por qué si Dios dice que Job era un hombre recto que honraba al Señor, cómo es que él puede expresar en el capítulo 3 diciendo todo lo que temía me acontece? Todo eso que empezó a hervir en mí, empezó el temor a llegar a mi vida y que me podían suceder diferentes cosas, todo eso, lo que yo pensé en el temor, eso me sucedió.
Entonces, si estamos hablando de un hombre que caminaba delante de los ojos de Dios, como un hombre perfecto, como lo dicen otras versiones, delante de los ojos de Dios, ¿qué pasó en Job? Bueno, creo que ahí entramos en el tema que creo que Job le dio espacio al temor. Y, ¿verdad? Uno de los detalles realmente que puedo decirte sobre esto es que a Job le pasó todo lo que le pasó, y si tú eres una de las personas que conoce bien la historia, y si no, pues te invito a que leas el libro completo, está muy interesante. Pero tú, que conoces un poco la historia, te puedo decir que cada vez que le pasaba una situación, por ejemplo, cuando empezó a perder el ganado, cuando empezó a perder recursos, al final obviamente llegó la noticia de los hijos, ¿verdad? Que los perdió. Resulta que él nunca estuvo presente en cada una de las tragedias. Punto interesante, porque todo lo que le llegó a él, le llegó a través de mensajeros. Entonces, una de las cosas que podemos aprender sobre eso es que tengamos cuidado con los mensajeros de hoy en día, porque Job vivía bien, vivía tranquilo, tenía todo tranquilo en su casa, tenía todo bien. Él daba una ofrenda al Señor por si acaso sus hijos pecaron. Digo, el hombre estaba seguro qué clase de hijos tenía, pero ese es otro tema. El punto que quiero traerte es que el hombre honraba al Señor, pero dentro de todo esto, cuando Dios confía plenamente en quién es Job y permite que el enemigo entre y empiece a sacar ciertas cosas o atacar ciertas cosas, dentro de todo esto, nos damos cuenta que en el momento que le llega la primera noticia de que pierde algo, y luego llega la segunda noticia de que vuelve a perder algo a través de los mensajeros, porque llegaba uno detrás de otro. Y creo que ya después, ¿verdad? Y este soy yo imaginándome, y más o menos en oración entendí lo siguiente. Después de la segunda vez que le llegó la noticia de que perdió algo más, ya en él no se genera la tristeza de que perdió o de lo que perdió, más bien. ¿Qué si te digo yo que se empieza a generar en él el temor de perder algo más? No la tristeza de que perdió algo, la tristeza de que puede perder algo más. Y entonces llegó la tercera noticia, llegó la cuarta noticia, llegó la quinta noticia, y cada noticia venía como que el desastre era mayor, pero nunca vivió, nunca estuvo presente en esas tragedias o lo que se le fue arrebatado. En otras palabras, todo lo que él escuchó fue tragedias. En otras palabras, él se alimentó solamente de lo que los mensajeros venían a traerle. ¿Era mentira? No, no era mentira. Pero eso que él escuchaba le producía en él un temor de perder algo más. Ahora te pregunto, ¿cómo te enteraste de todo lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo te diste cuenta de que tenías que quedarte en tu casa? ¿Cómo te diste cuenta de que había un virus en China? ¿Cómo te diste cuenta de que iban a despedir gente o que te tenías que quedar en tu hogar porque ya no había trabajo? ¿Cómo te diste cuenta que ciertas cosas estaban ocurriendo en el mundo? La respuesta es a través de mensajeros. Y no estoy diciendo que probablemente te diste cuenta por ti mismo o porque hubo alguien en tu familia que pues fue infectado de este virus, o probablemente fuiste tú. Pero dentro de todo esto, si tú te mantuviste cerca de Dios en fe, creyendo, sé que estás bien. Y no digo que los que, verdad, no están bien y murieron, no digo que no se acercaron a Dios. Dios se maneja de diferente manera. Yo entiendo que para unos ya era el tiempo de encontrarse con Él, para otros simplemente todavía tienen una tarea, ¿verdad? Lucharon en fe y Dios decidió todavía que estuvieran acá, etcétera. Dios realmente tiene todas las respuestas para los que murieron y para los que están con vida. Pero dentro de todo esto, quizás tú no te has enterado, o tú no sientes y tú no has sido, ¿verdad?, contagiado sobre esto, pero sí creo que has sido contagiado del temor.
Creo de todo corazón que los mensajeros han llegado a darte malas noticias y eso produjo hacer un espacio para que el temor comience a tomar gobierno de ti. Y cuando tú tienes o haces un espacio para el temor, todo lo que ves y todo lo que piensas pasa por el filtro del temor. Y gracias a eso, cualquier cosa sientes que te va a acontecer, sientes que te va a pasar. Y quiero que entiendas algo. No es que seas un hombre malvado, Job no lo era. Pero cuando tú le das espacio al temor, le quitas espacio a Dios de trabajar en tu vida. Le quitas espacio a Dios de trabajar dentro de tu casa. Entonces, ¿qué te quiero decir, amado? No le des espacio. Qué bueno que si tú no eres de las personas que dicen, no, yo no tengo miedo de todo esto, yo no tengo temor de todo esto, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, qué bueno. Pero escudriñate, que probablemente los mensajeros te han traído malas noticias y eso ha producido en ti que temas de algo que todavía no has visto. Y no digo que no exista, digo que mientras te mantengas creyendo y te mantengas firme y que no le des espacio al temor para que no te acontezca algo. ¿Por qué? Porque, mire, cuando Job empezó a temer por cada cosa, creo que fue dando herramientas de cómo podían atacarlo, qué le podían quitar, para entonces afectarlo más. Y creo que puedo desviarme un poquito de lo que estamos hablando. Creo que cuando tú temes a algo de que te acontezca, que entiendes que es malo y que, ay, que no me vaya a pasar a mí, mire, usted lo atrae. Y, y cuando digo lo atrae es que usted le está dando herramientas al enemigo para afectar su vida. Y yo quiero invitarte hoy a que no le des espacio al temor. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque al hombre justo que Dios consideraba un hombre que le agradaba a Dios, así mismo, entonces, así mismo te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Entonces, dentro de todo esto, confía en el Señor. Tienes que confiar en Dios, porque el temor es algo que tiene que estar fuera de tu vida. Tú no tienes que temer. La palabra nos enseña claramente, Dios nos ha dicho claramente, que el que habita sobre la sombra, sobre las alas, óyeme, Él será el que nos guarda. Dice la palabra también que pondrá ángeles alrededor de nosotros. ¿Para qué? Para defendernos. Entonces, ¿tú no crees que es mejor estar atentos a lo que Dios está diciendo y entonces no darle espacio al temor? Creo que es una pregunta que debemos de hacernos cada día. Creo que otra de las cosas que podemos pensar es qué estamos escuchando siempre, de qué nos estamos alimentando. Y avancemos un poquito más sobre esto, porque mira, para dejar un poquito más claro, quizás tú que vas a la iglesia, que escudriñas la palabra, ¿verdad? Sé que hay muchos estudiosos hoy en día, gracias que no tienen nada que hacer afuera, pues están estudiando mucho la palabra. Ya que tú eres uno de ellos, sé que probablemente te cuestiones, bueno, dice la palabra también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pues resulta que sí, tienes toda la razón, en Proverbios 1:7 lo menciona de esa manera. Pero, ¿qué si yo te digo que en la palabra misma se expresan dos tipos de temores? El primero es el temor bueno y el segundo es el temor nocivo o malo, para decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, quiero hablarte de eso, quiero aclararte ese tema. ¿Por qué? Porque probablemente podamos estar confundidos, ¿verdad? Y para eso estamos aquí, para aprender juntos. Y una de las cosas que dice es exactamente eso, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ten cuidado, porque la palabra ahí, temor, ¿verdad? Se refiere a respetar, a honrar. En otras palabras, nos diría de esta manera: lo que este verso nos quiere decir más que nada es saber, honrar, respetar, temer a fallarle a Dios, pero no por miedo. No es un temor de que, ay, si le fallo Dios me va a castigar. Ten cuidado con eso, porque Dios es un Dios de amor.
Las consecuencias llegan, ¿verdad? Pero no significa que es un castigo de Dios. Dios, la palabra dice que cuando vengamos, Él, obviamente arrepentidos, Él nos va a recibir con todo su amor y con todo su esplendor. Pero no podemos buscar a Dios por miedo. Ten cuidado con eso. Entonces, ¿qué significa realmente? Es que yo no le fallo a Dios por temor a herir su corazón, no porque me castigue. Más que nada, es a herir el corazón del Padre. Ten cuidado, porque tú que amas al Señor sabrás que el Señor lo ha entregado todo por ti y por mí. Dio a su Hijo. Y creo que si a mí me hubiesen pedido dar a mi Hijo, el mundo estuviera muerto. Pero ese es otro tema. El punto a donde vamos es que cuando Proverbios dice esto, que es el principio de la sabiduría, se refiere a eso, a honrar, a cuidar nuestra relación con el Padre, no por miedo de que me va a mandar un rayo. No, 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 no. Es que Él me amó tanto que entregó lo más valioso que Él tenía por amor a mí. ¿Por qué yo no voy a hacer lo mismo y entregar mi vida completa a Él? Y obviamente vivir una vida reflejando quién es Él en mi vida, en mi caminar, en mi vida diaria. Entonces, mira, cuando decimos que hay un temor nocivo o el temor malo, que es el otro lado, ¿verdad? Resulta que en segunda de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, Pablo le expresa a Timoteo especialmente algo que probablemente tú y yo no sabemos de memoria, pero lo leo para ti si no te lo sabes. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Reina Valera menciona o utiliza la palabra cobardía, pero igual, ahorita me entenderás. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un verso conocido. Parece que nuestro amigo Timoteo tenía un poco de timidez, o en este caso cobardía, pero realmente se refiere al temor. Mira lo que esa palabra en el original significa. Y esa palabra en el original significa timidez, temor o cobardía. Y es la palabra, para aquel que le gusta estudiar un poquito, deilias, no delia. Deilias, esa palabra significa cobardía, timidez y temor. Por eso las versiones diferentes utilizan, ¿verdad? Estas tres palabras respecto a cómo es la versión. Pero NBI utiliza la palabra timidez. Reina Valera utiliza la palabra cobardía. Dentro de todo, Pablo le está diciendo, ten cuidado, porque el espíritu que se te dio es de amor, poder y dominio propio. Entonces, la pregunta dentro de todo esto viene a ser que significa que si yo estoy buscando de Dios y haciendo las cosas bien, ¿puede ese temor nocivo o ese temor malo llegar a mi vida? Yep. Claro que sí. Le llegó a Job. Tú no eres muy diferente a Job. Yo tampoco. Entonces, no nos alimentemos solamente de las cosas negativas. Aliméntate de lo correcto, de lo bueno, lo que estamos haciendo acá. Entonces, quiero hablarte de ese temor nocivo y quiero enfocarme en ciertas cosas para que te des cuenta. Probablemente tú digas, no, yo no tengo eso. Y en el camino en lo que estamos hablando, te des cuenta que sí. Porque, pues, en lo que hablamos te das cuenta. Pero, oye bien, si eres una de las personas que ha estado en ese lugar, tranquilo, que para cada problema hay una solución de parte de Dios. Y para eso estamos aquí, para aprender juntos. Entonces, mira, quiero hablarte de solamente algunas cosas como temores comunes en las personas que hoy en día, que tienen obviamente el temor nocivo, viven. Por ejemplo, el temor al fracaso. Uy, ¿qué va a pasar el día de hoy con mi negocio? ¿Qué va a pasar con todo lo que he invertido en mi negocio? Ahora la gente no sale a comprar. Ahora la gente solamente está en su casa. Ese es un temor a pérdida. Es un temor al fracaso. O gente dice, no, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a invertir? ¿Para qué voy a implementar? ¿Para qué voy a ahorrar? Si ese dinero se me puede perder o mañana me muero. Entonces tienes temor a que eso, ¿verdad?, sea una pérdida, sea un fracaso.
Otra de las cosas es que el temor al peligro. Hay personas que no se suben a un avión o algo por el estilo, ¿no? Perdón, porque pueden pues morir, ¿verdad? Dicen, no, es que me puede pasar algo ahí en ese avión. O hay personas que dicen, no, no me voy a subir a un barco porque realmente le tengo pavor a eso, etcétera. Tú me entiendes, realmente son personas que no se atreven por miedo, por temor. Y si tú le das espacio a, al temor nocivo, al temor malo, te vas a detener de hacer muchísimas cosas. Otra de las cosas es, como tercer punto, es el temor al futuro. Hay gente que tiene miedo o temor de cómo van a vivir cuando sean viejitos o más viejitos, ¿verdad? Son personas que de repente tienen quizás 30 años y hoy dice, uy, ¿qué va a hacer de mí cuando tenga 60? Yo no quiero llegar a los 60, mejor, qué sé yo, voy a pedirle al Señor o a hacer algo para irme más pronto, no sé. Pero hay gente que tiene temor de ese futuro y empiezan a hacer planes para ir construyendo cosas y igual nada le resulta bien de repente porque solamente están pensando en lo malo que puede pasar el día de mañana y tratan de prepararse, pero obviamente como no tienen la sabiduría del cielo, todo fracasa. Otra de las cosas es que el temor a la muerte. Y creo que es un temor muy común. Hay gente que hoy en día, uy, sí, por eso no salen de su casa algunos, ¿no? Obviamente otros por cuidar a otros y personas ancianas, etcétera. Entonces, dentro de todo, te quiero decir esto, hay gente que tiene un temor a la muerte tanto que dice que no se quieren morir. Y tú dices, bueno, como está el mundo hoy en día, yo creo que lo mejor que me puede pasar es irme con el Señor. Pero claro, ahí puse algo o una base muy importante. La palabra dice que para el hombre que tiene a Dios, morir es ganancia y vivir es vivir para Cristo. Entonces, de otra manera, te lo digo así, la gente que busca del Señor, que tiene a Dios en su vida, que se ha rendido a los pies del Señor, para sí mismo está muerto ya, pero vive para Dios. En otras palabras, para hacer el propósito de Dios en esta tierra. Y si mueren, saben que ahí comienza la eternidad en la presencia del Señor. Para nosotros, la muerte no es algo que nos va a detener. La muerte es donde comienza nuestra vida eterna. Pero claro, a veces hasta que estamos en un punto donde dividimos, ¿verdad? Si vivir o morir. Mucha gente tiene miedo al morir. Claro, porque no hay una seguridad y no tiene la fe de entender que la muerte física tiene que llegar. Y obviamente, aquel que está en Cristo sabe que una vez que la muerte física llegue, entonces iremos a la presencia de Dios. ¿Verdad? Temas que estaremos hablando más adelante, pero ten cuidado con cada uno de ellos. Que no dejes que el temor te agobie, te cubra o te arrope y no le des espacio. ¿Por qué? Porque también puede afectar tu vida personal directamente, porque tienes ciertas causas dentro de ti. Número uno de las causas es, te debilita tu salud. Ya tu cuerpo no responde como debe de responder porque tiene miedo. Hay gente que, no sé, no toma ni siquiera agua porque se puede oxidar. Digo, es un chiste nada más. Pero dentro de todo, la gente tiene miedo, tiene temor de este temor malo y lo que hace es afectar más su salud. O sea, literalmente. Creo que no, eso no nos debe de pasar en este tiempo. Tú que estás en tu hogar, viviendo tranquilito ahí, viendo lo que la palabra de Dios está donde está escrita, ¿no? O sea, viendo reportajes de cómo se escribió la Biblia quizás, o documentales de cómo se escribió la pasión de Cristo hoy en día. Creo que estás haciendo algo bueno para nutrirte espiritualmente. Pero por si acaso, resulta que si le das el espacio al temor, puede debilitar tu salud. De repente 700 dolores y no es por la vejez, es porque le diste ese espacio, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas es que te paraliza. No haces nada porque no quieres, qué sé yo, que se pierda algo o porque tienes miedo de que no salga como tú piensas, etcétera. Te paraliza, no lo haces, así de sencillo. 3, es que provoca un fracaso espiritual. ¿Qué significa eso? Que te quita la paz, la alegría, la esperanza, el dejar de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces,
Ten cuidado. No te cierres solamente en 4 pensamientos y decir, no, porque me puede pasar, porque puede llegar. No, no, tranquilo. Apaga un momento la televisión y prende tu Biblia. O, para los que no tienen su Biblia en el celular, apaga un momento el televisor y abre tu Biblia. Escudriñala. Señores, hoy en día la gente está escuchando tanto y tanto, tantas cosas, que le están abriendo espacio a que el temor llegue. Digo, no está mal enterarte de ciertas cosas, pero que esas cosas no sean más importantes que las cosas del Señor. Abre tu corazón, abre tu mente, cámbiala al punto donde entiendas que sí, muchas cosas van a acontecer y quizás se ponga peor, pero ¿qué crees? Yo estoy confiado en el Señor, que si fue a la cruz, dejó una tumba vacía, resucitó y hoy está con el Padre, sigue estando en el trono. Y eso es lo que a mí me da seguridad de saber que cualquier cosa que acontezca en este mundo, sé que hay alguien que me guarda, que me cuida y que me sostiene. Entonces, si Él pudo con todo eso que Él atravesó, ¿no podrá cuidarme? Claro que sí, claro que Él podrá cuidarme. Entonces, quiero que entiendas algo claramente, ya para terminar, para no alargarnos tanto. Génesis 3, si te acuerdas de la historia, te explico un poco de lo que pasó ahí. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de un árbol, de ese árbol no coman, ese es mío. Pero esta gente, hablando de Adán y Eva, se encuentran con Satanás, ¿verdad? En una serpiente, básicamente, como expresa la Biblia, pero es Satanás mismo. Y empieza a tener Eva una conversación con la serpiente y eso provoca en ella un deseo que no existía antes. Otra vez, un mensajero dándole una mala noticia. Un mensajero diciendo lo que no es verdad. Y ahí Satanás le infunde a ella un deseo. Y obviamente al hombre. Tú sabes, los muñecos comen de la fruta que no debían de comer. Y ellos se encuentran donde se ven desnudos, salen huyendo a esconderse. Al punto que cuando Dios llega o viene como comúnmente venía, empieza, me imagino que ver alrededor y no ve a Adán, no ve a Eva. Y una de las cosas que yo digo, Dios los hizo, Dios los formó, Dios les dio aliento de vida. Creo que junto con todo eso que te he expresado que les dio Dios al hombre, creo que había un brillo, un resplandor. Y creo que ese resplandor era lo que Dios estaba buscando y no lo encontró. Y en ese momento, él dice lo siguiente en el verso 8. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron al hombre y a la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Dios había dicho lo que les iba a pasar si comían de aquella fruta. Y en el verso 9 dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y creo que es una de las palabras que hoy te quiere decir. ¿Dónde estás? Si le has dado el temor, si le has dado espacio al temor, perdón, probablemente te encuentras perdido, sin saber qué hacer. Y Dios dice, hey, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? Tranquilo, ya avanzamos. Dice en el verso 10, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Esa palabra miedo es la misma palabra que se utiliza en segunda de Timoteo. La palabra griega deilia. En otras palabras, creí que venías a hacerme algo. Tuve miedo de ti, de que me pasara algo. Señores, esta gente estaba acostumbrada a encontrarse con el Señor. Pero ¿qué pasó en ellos? Que lo primero que se provocó en sus vidas, gracias a tener conversaciones con mensajeros que nunca debieron de tener, lo que les transmitió, lo que se les infundió, fue el temor.
¿Y el temor a qué o el temor a quién? El miedo de encontrarse con Dios otra vez. ¿Te das cuenta? Que así como le pasó a Job, te puede pasar a ti. ¿Te das cuenta que todos los mensajeros que llegaron a Job son todos los mensajeros que existen hoy en el mundo diciéndote todo aquello que te puede pasar? Y tanta gente hablándote mentiras de parte de Dios. Y ya tú no sabes ni qué pensar y te encuentras perdido a un punto donde dices, ¿y ahora? ¿A quién le creo? Vengo a decirte lo siguiente, no le creas a nadie. Ve y busca la presencia de Dios y créele a Él. Así de sencillo. Mira, no me creas a mí, busca su presencia, que Él tiene mejores palabras para hablarte, mejores mensajes para darte, mejores instrucciones para darte. No digo que Dios no puede usarme a mí para hablar o otras personas, pero digo, si tú tienes tu relación con el Señor, entenderás quién dice la verdad y quién está solamente hablando mentiras. Y estoy hablando de Satanás. La palabra nos enseña claramente que en el momento que se encuentran y se tienen una conversación, en el momento que le fallan al Señor, ¿qué pasó? Fue que hablaron con alguien que no tenían que hablar, fue que escucharon a alguien que no tenían que escuchar. Vuelvo y te digo, cierra tus oídos a esos mensajeros y ten una vida en Dios, como Él la está exigiendo, como Él la ha dicho de cada uno de nosotros. Y para terminar, Salmos 34:4. Aquí te prometo que vamos a tener, dice Salmos 34:4, busqué al Señor, y este es David hablando, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Aún David, ¿te das cuenta? Que esto no es para los malvados nada más. Esto te puede acontecer a ti y a mí. Entonces, quiero hablarte directamente y decirte, hey, no le des espacio, echa fuera el temor, porque el perfecto amor es lo que lo echa fuera. Entonces, mira, ¿qué nos hace falta hoy? Escuchar más de Dios, estar más pendientes, escudriñar su palabra. ¿Qué debemos de hacer? No darle espacio al temor, porque ya hemos descubierto y hemos hablado aquí que eso puede hasta enfermarme. Eso le da más herramientas al enemigo de cómo puede atacarme. Ten cuidado. Y mejor darle espacio a Dios en tu vida si no se lo has dado. O si solamente le has dado un tiempo solamente de espacio al temor, échalo fuera hoy. Si no sabes cómo, ya nos dijo David en Salmos 34:4. Busqué al Señor. Primer paso, busca a Dios. Sencillo. Busca a Dios. No te está diciendo, prende las redes sociales, ve a YouTube y busca un predicador. No, dice, busqué al Señor. No es que sea malo hacer lo que te mencioné, es que busca a Dios. Porque en las redes sociales puedes buscar cualquier mensaje, cualquier mensaje que se acomoda a tu condición de no hacer nada. Pero cuando viene la palabra de Dios directamente a tu corazón, cuando tú vas a su presencia, Él te dará la palabra que tú necesitas, que probablemente no te guste, pero que es necesaria. Entonces es tiempo de buscar a Dios. El segundo es que debes de saber que cuando lo buscas, Él te va a responder. David dice, y me respondió, espera su respuesta. Espera su respuesta. No te quedes con que, bueno, ya busqué al Señor, sentí un cosquilleo, me voy. No, espera su respuesta, porque Dios te va a hablar, Dios te va a responder y te va a decir por dónde es que entró el temor ese que te está afectando. Escúchalo a Él y te dará dirección de cómo debes de enfrentar lo que está pasando hoy en el mundo. Entonces, ten en cuenta lo siguiente, Dios te va a responder. Eso es sencillo y eso es claro, porque todo aquel que le busca de todo corazón lo va a encontrar. La palabra dice buscarlo mientras pueda ser hallado. Y el Señor hoy en día está esperando por ti. Es más, todavía no has apagado tu televisor, tus redes sociales, y ya el Señor está esperando el momento para encontrarse contigo, para darte la palabra exacta que tú necesitas para fortalecerte y para darte las fuerzas y la sabiduría para poder manejarte hoy en la actualidad con todo esto que está pasando. Otra de las cosas es que
una vez que tú lo escuches, obviamente, primero lo buscas, lo escuchas su respuesta. Tercero, lo que eso va a producir es que su respuesta te librará de todos los temores, te librará de esas preocupaciones, porque Él te dirá, tranquilo que yo soy el pan de vida, tranquilo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Tranquilo que todo aquel que me busque me encontrará. Tranquilo que yo soy el pastor y cuando yo soy su pastor, nada les va a faltar. Los voy a poner en pastos, ¿verdad? Todo eso lo vas a encontrar. Dice la palabra aún que seremos como árboles plantados. ¿Pero quién nos va a plantar? El Señor. No va a venir el vecino o el pastor mismo de aquí de la ciudad. No, va a ser el Señor. Entonces, quiero que entiendas, busca al Señor, espera su respuesta y eso permitirá que todos tus temores se vayan. Entonces, amado, te dejo con eso y recuerda siempre que Dios siempre nos está esperando. Dale espacio a Dios y no le des espacio al temor. Dios te bendiga, nos vemos el miércoles. Que estés bien.